Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ven, que vamos a empezar. Contaremos historias donde todo es real. Ven, ven, ven. Aquí muchos amigos. Sé que vas a encontrar. Somos voces de amor, amor y servicio, donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Ven, ven, ya no lo pienses más. Si escuchas el mensaje, tu vida cambiará. Ven, ven, ven. Si es que te sientes solo, toma mi mano ya. Somos voces de amor, amor y servicio, donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Ven, ven, que vamos a empezar. Voces de amor y servicio escucharás. Voces de amor y servicio escucharás. Sean todos bienvenidos a esta reunión radial, donde quiera que te encuentres y como estés, hoy no llegaste por casualidad. Esta reunión es un espacio de acompañamiento para quienes por distintas razones no pueden asistir de forma presencial, pero desean seguir en recuperación. Aquí compartimos la experiencia, fortaleza y esperanza con respeto y con amor. Soy Guillermo T. y soy alcohólico. Gracias por estar aquí, por darte este momento para vos y para tu recuperación. Soy Vivian y soy alcohólica. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida al Grupo Radial Voces de Amor y Servicio, a nuestros oyentes, compañeros, compañeras y a las personas que nos escuchan. Hoy nos acompañan en cabina, vamos a empezar. Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un honor, privilegio estar aquí con ustedes. Que Dios nos proteja esta tarde. Buenas tardes, don Santos. Tenga muy buenas tardes a todos los radioescuchas y público en general. Tenga muy buenas tardes, gracias. Dale gracias primero a Dios y a todos los radioescuchas. Bendiciones para todos. Gracias, buenas tardes, don Carlos, ¿cómo me le va? Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que nos están escuchando aquí por Radio Costa Rica, ya sea por las redes sociales o por la señal abierta. Muchas gracias a la producción por invitarme este día para compartir un poquito de la experiencia, la fortaleza y la esperanza que nos regala el programa de Alcohólicos Anónimos. Muy buenas tardes, doña Vivian. Buenas tardes, compañeras y compañeros, personas no alcohólicas que nos escuchan. De verdad que esperamos que esta reunión sea de mucho provecho para todos. Bueno, bienvenidos todos a nuestro Grupo Radial Voces de Amor y Servicio. Esta reunión nace desde el amor y el servicio y está pensada especialmente para vos que por razones de salud, por edad, por el trabajo
o por horarios, hoy no puedes asistir a una reunión presencial. Para aquel que aún sufre o no ha llegado ni ha nacido, para aquel que crea tener problemas con su manera de beber, un familiar, esposa, esposo, hijo e hija, hermano o hermana, o amigo, todos son bienvenidos a escuchar, pero seguís teniendo el deseo sincero de mantenerte sobrio. En Alcohólicos Anónimos aprendimos que el alcoholismo es una enfermedad física, mental y espiritual de fatales consecuencias y que la recuperación no depende de la fuerza de voluntad, sino de caminar acompañados con buena voluntad. Por eso, aunque hoy escuches desde tu casa, desde una cama, desde un bus o desde tu lugar de trabajo, seguís siendo parte de esta comunidad. Aquí no venimos a juzgar, no venimos a señalar, venimos a compartir nuestras experiencias, fortaleza y esperanza, porque eso fue lo que nos salvó la vida. Gracias por regalarte este momento. Tal vez hoy estás cansado, cansada, tal vez te sentís solo o sola, o tal vez simplemente necesitabas escuchar una voz amiga. Queremos que sepas que no tienes que hacerlo todo de una vez, que la recuperación la aprendimos a vivir solo por hoy, y que este ratito que compartimos también es parte de tu camino. Aquí hay espacios para vos tal y como sos y con lo que hoy tengas para dar. Comenzamos nuestra reunión del día de hoy, como ya es costumbre, en nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio, con un minuto de meditación, seguido por nuestra oración de la serenidad. Corre el minuto de meditación. Seguidamente nuestra oración de la serenidad que dice: Dios, concédeme la serenidad para hacer las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Uno de nuestros principios es el anonimato, la base espiritual de todas nuestras tradiciones. Invitamos al compañero don Jorge que nos haga el favor de leer la 11ª y 12ª tradición. Con mucho gusto, compañera. Dice la 11ª tradición: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Debemos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. Y la 12ª nos recuerda que el anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personas. Por lo tanto, en nuestras reuniones a través del Facebook Live, en las plataformas de Radio Costa Rica 930M, nuestras redes sociales, así como en el canal de YouTube y la página de Facebook del grupo Voces de Amor y Servicio, solo escucharán nuestras voces. Esto lo hacemos con respeto a nuestra tradición del anonimato, protegiendo así nuestra identidad frente a la radio, la prensa, la televisión, el cine y en tiempos actuales también frente a las redes sociales. Invitamos a nuestro compañero don Jorge para que continúe ahí también leyéndoles el preámbulo de Alcohólicos Anónimos. Gracias, compañero. El preámbulo de Alcohólicos Anónimos dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Gracias, don Jorge. Invitamos a nuestro compañero don Carlos para que nos lea la reflexión del día de hoy, 24 de enero. Muchas gracias. 24 de enero tiene como título La participación. Hay acción y más acción. La fe sin obras es fe muerta. Ser útiles es nuestro único propósito. Alcohólicos Anónimos, páginas 88-89.
Ya sé que el servicio es una parte vital de la recuperación, pero frecuentemente me pregunto, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente empezar con lo que tengo hoy. Miro a mi alrededor para ver dónde hay una necesidad. ¿Están llenos los ceniceros? ¿Tengo yo pies y manos para vaciarlos y limpiarlos? De repente me veo participando. El mejor orador puede hacer el peor café. El miembro que es mejor con los recién llegados puede que no sepa leer. El que está deseoso de hacer la limpieza puede que haga un desbarajuste con la cuenta del banco. Sin embargo, cada una de estas personas y de estos oficios son esenciales para un grupo activo. El milagro del servicio es este. Cuando yo uso lo que tengo, me encuentro provisto de más de lo que nunca hubiera podido sospechar. Gracias, don Muchas Carlos. Gracias, sí, y a nuestros oyentes pueden escribirnos al WhatsApp 87 72 86 10 del Grupo Radial Voces de Amor y Servicio. Compartan con nosotros sus audios, preguntas o comentarios. Les atenderemos con mucho gusto, manteniendo siempre su anonimato personal, como le indican nuestras tradiciones. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Grupo Radial Voces de Amor y Servicio. También puede encontrarnos en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Grupo Radial Voces de Amor y Servicio. Además, escúchenos en vivo a través de Radio Costa Rica 930M y en su página web oficial www.radiocr.net. Bueno, bienvenidos a una reunión más de nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos. Hoy nos reunimos con un mismo propósito: guiar el mensaje de Alcohólicos Anónimos por medio de la radio y las redes sociales, bajo los principios tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos en el folleto del grupo nos dice, donde todo comienza, que donde uno o dos se reúnan con tal de mantenerse sobrios es un grupo de Alcohólicos Anónimos. Donde continuamos compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza en el grupo radial de Amor y Servicio, dando gracias a Dios como cada quien lo conciba. Gracias por estar aquí en esta reunión. Hoy queremos compartir uno de los milagros dentro de Alcohólicos Anónimos, y es el tema que tenemos el día de hoy. Para darle una continuidad, hemos compartido puntos de vista de otros compañeros, pero sobre todo la importancia del milagro, como dice nuestra reflexión del 1 de enero, somos un milagro. Sí, soy un milagro más por la gracia de Dios y Alcohólicos Anónimos, que me ha enseñado a encontrar una vida feliz y útil ya sin beber. Y es donde me enseña a vivir y a tomar las cosas con calma y con más esperanza. Antes de invitar a nuestro compañero Santos, que es el que nos va a compartir, y el compañero don Carlos, que también van a compartir sus experiencias, invitamos a nuestra compañera Vivian para que nos dé una leída de esa reflexión que tenemos. Sí, cuando hablamos de milagros, muchas veces pensamos en algo grande, inmediato y visible. Pero en Alcohólicos Anónimos el milagro suele ser silencioso, diario y profundamente humano. El milagro en Alcohólicos Anónimos comienza cuando una persona llega rota, cansada, sin esperanza. Y aún así se sienta en una silla y escucha. Ahí, sin darse cuenta, empieza algo nuevo. No porque desaparezcan los problemas de inmediato, sino porque ya no camina sola. El milagro es despertar un día y descubrir que hoy no se tomó el primer trago. Es aprender a pedir ayuda sin vergüenza. Es volver a mirar a la familia a los ojos. Es recuperar la dignidad, la fe y el amor propio poco a poco. Alcohólicos Anónimos no promete una vida perfecta, pero sí una vida con sentido.
Y ese es el verdadero milagro. Personas comunes viviendo cambios extraordinarios a través de la honestidad, la humildad y el servicio. Cada vez que compartimos un mensaje, una reflexión o una palabra desde las redes, está siendo parte de este milagro. Tal vez no vea los resultados de inmediato, pero alguien en silencio está encontrando esperanza gracias a nuestro servicio y amor. El milagro en Alcohólicos Anónimos no siempre hace ruido, pero salva vidas todos los días. Qué reflexión, cómo me recuerda de dónde vengo y para dónde voy. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, me dijeron, siéntese aquí, escuche. Yo no sé ustedes, compañeros, pero a mí me lo dijeron. A ustedes se los dijeron, compañeros. No los escucho como en eco, como que no les dijeron eso, no, o no lo recuerdan. No, yo sí se los voy a recordar, porque fue así. A mí me sucedió, yo llegué y me dice, siéntese aquí, escuche. Y bueno, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos a escuchar, prácticamente había llegado, como dice la reflexión, con un montón de situaciones, un montón de problemas, pero me dice, siéntese. Al principio no pude entender, porque me entraba por un oído y me salía por el otro, pero ya después aprendí un secreto y se los voy a decir, compañeros. Yo no sé ustedes, pero yo me puse un audífono para poder andar con el teléfono y andar conectado. Entonces me puse un audífono en la reunión para escuchar si me llamaban o lo que estaban compartiendo en la tribuna. Y entonces resulta que ese taponcito que me quedó ahí en ese audífono me ayudó a poder entender lo que es Alcohólicos Anónimos hoy, más por la gracia de Dios. Así es que invitamos a nuestro compañero Santos, dice Santos que no se tapó los oídos, no, es que a mí me costó ver a don Santos. Entonces invitamos a nuestro compañero Santos para que nos comparta ese milagro a base de su experiencia, cómo fue, qué hizo, qué tuvo que hacer, qué está haciendo y cómo lo ha logrado. Tenga muy buenas tardes, Radio Escuchas. Voy a permitirme dar el punto de vista sobre el milagro. Primero que nada, antes de comenzar a hablar del tema del milagro, voy a definir o voy a hablar de lo que es un milagro. En términos generales, un milagro es cualquier acontecimiento no atribuible a las causas naturales, sino algo justificado por la intervención divina. ¿Y qué es algo divino? Es algo que viene de Dios. Porque, por ejemplo, hoy para mucha gente no lo vemos como un milagro. Llega a Alcohólicos Anónimos, se queda y acomoda su vida. Pero en los inicios de Alcohólicos Anónimos, ahí es donde voy a entrar en la parte del milagro. Porque en los inicios dentro de Alcohólicos Anónimos, los primeros alcohólicos habían utilizado la religión, la medicina, la psiquiatría y la familia para poder salir del alcoholismo o de las garras del alcohol, y no lo habían podido lograr. Entonces, si hoy en día llega una persona por cualquier cosa, por una sugerencia, por lo que sea, llega a Alcohólicos Anónimos, se ajusta a los principios y no se nota mucho el milagro. Pero cuando es un individuo en los primeros años, en 1935, que se inicia Alcohólicos Anónimos, según el Libro Azul, los primeros alcohólicos eran lacras, parásitos, hombres inservibles de la sociedad. O sea, eran desechos de la sociedad, hombres inservibles. Entonces, esos hombres utilizaron todos los medios por haber para poder salir de ahí y no. Y voy a poner, por ejemplo, al padrino de Bill W., que era Evin, o que fue Evin, fue el que le transmitió el mensaje a Bill W. ¿Por qué se da el milagro, por ejemplo,
¿Por qué se da el milagro de que Bill logre dejar de beber? Bueno, porque primero que nada en Alcohólicos Anónimos el milagro se da porque usted lo ve, porque usted está ahí y palma el milagro, no le dice más, vean, sucedió algo, eso es un milagro, pero nadie tuvo la oportunidad de verlo, sino que en Alcohólicos Anónimos el milagro está plasmado con los miembros de Alcohólicos Anónimos. Entonces cuando Bill ve que llega Evil a su casa a transmitirle el mensaje, la nueva noticia, lo primero que nota Bill es que Evil en los estados que él estaba, se podía decir que estaba peor que Bill. ¿Y cómo lo había logrado? Si había utilizado los mismos medios que él había utilizado y no lo había podido lograr Bill, y Evil sí. Eso lo sorprendió a Bill. Eso tiene que ser un acontecimiento fuera de lo normal. No puede haber dejado de beber si ha utilizado los mismos medios que los míos y ya lo logró. Entonces ahí estaba el milagro. O sea, podía haber. Y con eso no voy a menospreciar la iglesia o cualquiera que sea, pero muchos de los milagros a veces no se ven, pero el milagro de Alcohólicos Anónimos es palpable. Ahí está, la recuperación es posible, usted puede dejar de beber y no importa, dice la tradición, de dónde venga, cuánto haya descendido, aún sus crímenes, sus complicaciones sentimentales, lo único que va a lograr en la comunidad es la sobriedad que nosotros hemos adquirido. Vean lo importante que hemos adquirido, porque si un médico le dice, bueno, es muy probable que este tratamiento le funcione, si no se lo cambiamos. Lo mismo le va a decir la religión, Dios lo va a liberar, pero el hombre sigue en las mismas condiciones. Por ejemplo, en el caso, para no hablar mal de la religión es buena, pero para la gente normal. Para un alcohólico no le ha funcionado. Para un verdadero alcohólico, porque le pueden imponer las manos, le pueden poner lo que usted quiera. Bueno, ¿cuántos de nosotros, en el caso mío particular, fuimos a la Virgencita de los Ángeles a ofrecerle para que nos diera ese milagro? Hay gente que ha ido por otras cosas y se ha dado ese milagro, pero en el caso de los alcohólicos no. Traíamos agua bendita, lo hicimos, ¿qué no hicimos? Y no se dio ese milagro. En cambio, usted llega a una Bueno, chicos, vamos a molinear el maní. Llega a un grupo de 12 pasos, a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y por primera vez, al entrar, traspasando la puerta de Alcohólicos Anónimos, ocurre el primer milagro, que es la humildad de poder traspasar una puerta donde hay gente que ha logrado lo que usted no ha podido lograr en toda su vida, y ahí se da ese milagro. Dejar de beber para un alcohólico es importantísimo, ese es el inicio o el complemento para que se dé el milagro completo. Porque, por ejemplo, les hablaba y Bill logra dejar de beber a través de ese testimonio de ver a Evil. Lo mismo le sucede al doctor Bob, le transmiten el mensaje, pero igual, él ve que, digamos, el caso de, voy a poner los 3 casos, el caso del padrino Evil, y él venía de las calles de Nueva York, de ahí, de los caños, de ahí venía. Bill no había llegado todavía ahí, pero lo único que le faltaba era seguir bebiendo. Entonces Bill sí estaba en la casa en las mismas condiciones que Evil, pero lo impactó al verlo recuperado físicamente, ya no era aquella persona. Entonces a través de ese testimonio se ocurre ese primer milagro y Bill logra dejar de beber. ¿Qué sucede con el doctor Bock? Tal vez el doctor Bock no había pasado lo que Evil había pasado o lo que Bill había pasado. Todavía tenía el trabajo, todavía tenía familia, todavía podía de vez en cuando, aunque fuera con manos temblorosas, operar. Entonces
al ver que Bill había logrado eso, se sorprende y hace lo que Bill había hecho. Se ocurre ese otro milagro. Entonces estos dos hombres que fueron fundamental en la concepción de ese milagro, se dan cuenta que eso se dio a través de un alcohólico hablando con otro alcohólico, un alcohólico recuperado, transmitiéndole el mensaje a otro, porque un borracho no le puede transmitir el mensaje a otro borracho, tiene que ser un alcohólico recuperado que le transmite el mensaje a otro y le dice qué es lo que ha hecho, qué es lo que él logró a través de llegar a los grupos o a través del mensaje. Entonces se dan cuenta que la única manera de que un alcohólico recuperado se mantenga o mantenga ese milagro es transmitiéndole el mensaje a otro alcohólico que esté bebiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el doctor Bock? El doctor Bock se dedica a transmitir el mensaje en el hospital con la Madre Ignacia, Bill en la casa de él. Entonces, muchas veces nosotros los alcohólicos no nos damos cuenta o no nos han moldeado de esta forma. Vea, nosotros tenemos lo que hoy en día estamos haciendo nosotros, es manteniéndonos sobrios y dándole vida a ese milagro, por el medio de la radio, por el medio de que estamos aquí, estamos dándole vida a ese milagro, para que ese milagro pueda continuar en la vida de cada alcohólico. Va a tener que someterse a un tratamiento. Cuando, por ejemplo, vamos a poner una enfermedad, la declaran incurable, la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad, dice, bueno, cuando descubren que pueden dejar de ver estos dos hombres, la Organización Mundial de la Salud se dedica a hacer estudios para ver qué es lo que podemos hacer por los alcohólicos o cómo. Y entonces ellos descubren que es una enfermedad que es incurable, pero que tiene un tratamiento. Ahora sí vamos al mantenimiento de ese milagro. ¿Cómo nosotros los alcohólicos anónimos podemos mantener ese milagro? A través de los 12 pasos. ¿Por qué? Porque la experiencia en Alcohólicos Anónimos está demostrado que los primeros alcohólicos lograron dejar de beber, se mantenían un tiempo sin beber, pero la gran mayoría, dice la historia, volvían a beber otra vez. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? Como el diabético necesita la insulina, el alcohólico necesita los pasos. Y entonces, ¿para qué son los pasos? Para que el alcohólico comience a trabajar la verdadera enfermedad, que no es el beber. El beber para un alcohólico o para un adicto es un síntoma de un mal mayor. Por eso es que a veces las familias, los vecinos, no entienden por qué un alcohólico dejó de beber y sigue comportándose igual o parecido que antes. ¿Por qué? Porque dejaron de beber, pero la enfermedad está dentro de él. La enfermedad, según los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, apenas comienza, dice, cuando un alcohólico deja de beber. Entonces, ahí está el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para darle continuación a ese milagro? Bueno, son los 12 pasos. Entonces descubren que es una enfermedad que es incurable, pero que tiene tratamiento. Igual que la Organización Mundial de la Salud descubre, por ejemplo, que el diabético o el que tiene azúcar es una enfermedad incurable, pero que tiene tratamiento. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ahora que les hablaba de la familia, a veces no se entiende eso, que el alcohólico no es, o sea, que la enfermedad del alcoholismo y que el alcohólico no es simplemente dejar de beber. Es muy probable que si este alcohólico se queda con solo dejar de beber, vuelva
a beber, o la vida que lleva es un infierno. No sé si alguno quiere que le dé un pase, pero no un pase de otra cosa, sino un pase para que hable. Un pase de buses. Aclarar. Hay que aclarar. Un pase para que vaya a desayunar. Y es que Don Santos decía, o sea, desde los inicios, Billy Bob, ahí se transmite y comienza el verdadero milagro a través de las experiencias, a través de la fortaleza. Yo veo a don Jorge que está un poquito callado, pensando, meditando, y me dice, Es que no toma café. bueno, sí, es que creo que, ¿qué es eso? Ya esta hora de la tarde hace falta un cafecito. Claro, el café de la No, tarde. Santos decía ahora algo muy importante que todo alcohólico debe saber. A veces uno no valoriza. Hace muchos años que cuando yo entré, empecé a venir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, un compañero, un buen compañero de tribuna nos regaló, él expresó que qué tristeza estar en un programa que uno no entienda. Y vieran que yo agarré eso para mí y él tenía razón. Y ahora Santos acaba de decirlo, ¿verdad? Y el milagro de cómo es posible que con una persona, un alcohólico como yo, que no podía vivir tenía que levantarse y tomar, tenía que trabajar tomado, no trabajaba, porque ya lo último yo no trabajaba, hacía acto de presencia, lograra dejar de beber. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que lo impulsó a tomar esa decisión que no podía tomar? Yo pensé, Memo, que yo iba a morir bebiendo. Yo justificaba que yo era mi vida y yo hacía con mi vida lo que yo quisiera, ¿verdad? Qué lástima que eso no lo practique ahora. Porque el problema es ese, que lo primero que uno recupera es el ego, el orgullo. Entonces, yo tuve que caer a un internamiento, ¿verdad? Y en ese internamiento yo sí me abrí los ojos y vi ese amor, ahí fue donde empezó el milagro mío, personal de mí, dijo que el carajo, ese milagro de ver el amor, la comprensión, la camaradería que había en el hogar, ¿verdad? Donde llegaba un compañero lleno de piojos, con las ropas hediondas, desgarradas, con unos zapatos que eran como una pizza, hongos y queso, lo bañábamos, le cortábamos el pelo, unos se quitaban una camisa, otros un pantalón, lo vestíamos, ¿verdad? A la semana él estaba recuperado físicamente, ¿verdad? Físicamente, porque ya el alcohol se había, ¿cómo se le dice? Desintoxicado. Sí, exacto, sí. Verlo cantar y dar chistes, hacer bromas y contar chiles y verlo comer mejor. Eso a mí me llamó mucho poderosamente la atención y fue cuando yo decidí, me vendieron la idea de que era una enfermedad y que como enfermedad, pero para que ese milagro se diera también yo tuve que poner un poco de mi parte. Yo tuve que abrir mi mente, escuchar realmente, poner como dice el paso, una pizca de humildad para aceptar dirección y ayuda de afuera, porque yo no aceptaba, yo tenía un escudo como el del Capitán América, que carga, siempre me gustó el Capitán América. Y yo no aceptaba nada, ni los consejos de mi madre, de mi padre, de mi esposa, de los compañeros del trabajo, buenos compañeros. Entonces ahí es donde empieza este gran milagro, ¿verdad? Inclusive yo no venía muy convencido de que iba a dejar de beber, a pesar de todo lo que había visto y que me tomé la decisión de llegar a un grupo. Yo no venía convencido, yo pensaba ahí en mi subconsciente, yo decía, bueno, o en mi mente para hacerlo, yo decía, voy a quedarme un año aquí en Alcohólicos Anónimos, y el año voy a ahorrar y al año voy a agarrar un fiestón, qué caso.
Y vieran que empezó, poco a poco empezaron a pasar los días, las semanas, los meses, y me empezó a agradar esta nueva forma de vivir. A pesar de que yo dejé los pasos, el estudio de pasos, ¿no? Que eso es otra historia, ¿verdad? Eso es otra historia. Pero sin embargo no bebía un caballo, me decía el padrino. Y tenía razón, mucha razón. Entonces ese milagro se dio y cuando yo puse esa pizca de humildad, crucé la puerta, a pesar de que mi orgullo no cabía por la puerta, pero mi autoestima venía por el suelo, empecé a captar el mensaje que los compañeros me querían transmitir. Me sentaba adelante, ponía mucho cuidado y poco a poco ese milagro fue creciendo. El servicio, el servicio para mí fue algo primordial, ¿verdad? El poder hacerles el café, hacerles el refrigerio a los compañeros, ¿verdad? Llegó un momento en que me empezaron a sudar mucho la chaqueta, ¿verdad? Mi padrino, finado Joaquín, siempre, yo me acuerdo, yo, ¿cómo está, don Joaquín? No me subes mucho la chaqueta, me decía Joaquín. Entonces sí, me empezaron a sudar mucho la chaqueta y entonces bueno, y así fue cuando me metí en el servicio estructurado, fui a RCG, que me mandaron a la guerra con pistola de agua, eso que no les quepa la duda. Un banano plástico. Yo iba a sancochaditico, ¿verdad? Sin embargo ahí fui y bueno, me gustó el servicio y de hecho continúo con el servicio en mi grupo y ¿cómo se llama? Trato de transmitir este milagro a los compañeros que vienen llegando, ¿verdad? Yo trato de abrirles mi corazón y decirles dónde vengo, qué fue, cómo fui, qué es lo que soy, qué estoy haciendo, ¿verdad? Acordándonos siempre que esto es una labor para toda la vida, santos, para toda la vida, porque yo estoy curado, bueno, curado es un decir, ¿verdad? Ya yo no bebo, yo no peleo con el trago, pero yo tengo que trabajar mucho mis emociones, ¿verdad? Las emociones sí van a morir conmigo también. Y es que ahí es don Jorge dice, el cura no, yo en mi caso particular lo que yo tengo es una retención diaria. Yo no me puedo dormir en los laureles ni puedo olvidar mi condición de alcohólico hoy, mañana y siempre. Y si Dios me da la oportunidad, seguir ahí con todo eso. Don Carlos, invitar a usted que nos comparta de eso. Vamos a ver cómo estamos en redes sociales, doña Vivian. Bien. Aquí vamos. Seguimos trabajando en eso. Bueno, en cuanto tenga algo, nos levanta la mano, nos dice algún mensaje o algo, invitamos a nuestros oyentes, a nuestro público, a nuestros compañeros y compañeras que desean enviar un mensaje o un audio, pueden hacerlos al 8772-8610. Don Carlos, ¿usted qué me dice? Dígame, doña Vivian. Sí, es que por acá habían puesto un mensaje y dice que, bueno, para esa persona el milagro fue, bueno, lo que decían ahora, ¿verdad? Dejar de beber, recuperar la sobriedad, mejorar las relaciones personales y encontrar un propósito en la vida, desarrollar una conexión espiritual. Entonces, ahí está leído. Gracias, doña Vivian, y gracias a la persona que hizo su comentario. Don Carlos. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a Santos ahí por lo que nos estuvo compartiendo y explicando. Bueno, sí, el milagro se da desde que nosotros cruzamos la puerta de algún grupo de Alcohólicos Anónimos, porque, digamos, en mi caso personal, eso fue lo más difícil, llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Ese es el verdadero milagro, porque a mí me hablaban de Alcohólicos Anónimos y ya se pueden imaginar las respuestas que yo daba, ¿verdad? Que no eran muy bonitas. Y después, lógicamente, el milagro también va transcurriendo, como lo decía Santos ahora, en la manera que uno empieza a trabajar el programa, porque se hace el cambio de personalidad,
se llega a tener un despertar espiritual, ¿verdad? Y en la comunidad se considera milagroso que la ayuda mutua entre personas con el mismo padecimiento logre resultados, como decía Santos, donde la medicina y la religión no pudieron, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ve el verdadero milagro en un miembro de Alcohólicos Anónimos, un miembro que se recupere, ¿verdad? Porque de ahí hay muchos que llegan a los grupos de Alcohólicos Anónimos pero no trabajan y se quedan esperando el milagro, ¿verdad? Que en otro programa que vamos a tener se va a hablar de esa borrachera seca, ¿verdad? Que por más que traten de llegar a concebir una vida útil y feliz, ¿verdad? Les va a ser muy difícil. Dice ahí, como decían ahora también, la reflexión del 1 de enero, que dice que yo soy un milagro, que el hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas de una forma ciertamente milagrosa. También en mi parte, en mi experiencia, para mí también fue un milagro la manera en la que a mí se me fue la obsesión. Si usted me pregunta en qué momento, en qué lugar, a qué hora a mí se me fue esa obsesión, yo no lo puedo describir, solo sé que se fue, y para mí eso es un milagro. Entonces hay muchos tipos de milagros, ¿verdad? Y me imagino que las personas no alcohólicas que nos estén escuchando y que tienen tal vez familiares o amigos, parientes que son alcohólicos y que llegaron a ser Alcohólicos Anónimos, para ellos los milagros me imagino que son pan de todos los días, porque en muchas familias que tal vez vivían bajo el flagelo de un alcoholismo crónico de alguna persona de la familia, en este momento están disfrutando de una vida totalmente diferente. Veo que doña Vivian está levantando la mano. No. Estoy haciéndole señas a producción. Es que desde el tercer piso para acá no nos ven. No, me tapa la pantalla. Ay, qué pecado. Qué importante, como nos dice don Carlos, el ser el milagro, porque fue puñal el umbral de esa puerta. Bueno, de hecho nosotros aquí cruzamos también el umbral de acá de la puerta de Radio Costa Rica a cruzar el umbral de la puerta de cabina y ver que uno puede llevar el mensaje al alcohólico o alcohólica que aún está sufriendo por medio de la radio, por medio de las redes sociales. Y hoy en todo esto me dice que realmente uno es un milagro poder compartir esa experiencia, fortaleza y esperanza. Yo decía al inicio de que sí, a mí me costó y poder escuchar, decía don Jorge también de su experiencia. Y vamos a ver qué nos dice don Gustavo, que siempre está un poquito callado, aquí a la derecha mía, no, a la izquierda mía. Yo soy su mano derecha, pero que estoy a la izquierda. Ah, bueno, ya. Es que no lo ha entendido él. Ese soy yo. Usted está a la derecha, pero me hemos surto. Este tema del milagro en Alcohólicos Anónimos te las trae muy bonito, muy interesante, y les voy a explicar mi punto de vista. Los milagros se dan. Los milagros cuando uno entiende, uno como alcohólico anónimo, cuando llega aquí y entiende que uno es un milagro, que cada uno de nosotros que pasamos toda una tormenta de alcoholismo, todo un sufrimiento con la familia, y llegamos aquí, se nos da ese milagro, pero el milagro tenemos que entenderlo todos y cada uno de nosotros, que yo soy un milagro, Santos es un milagro, Carlos es un milagro, Vivian es un milagro, Jorge es un milagro, y cuando cada uno de nosotros entendamos que somos un milagro, ahí es cuando yo digo que se puede dar ese cambio de mentalidad, ese cambio de accionar, ese cambio de todo lo que normalmente se da dentro del programa Alcohólicos Anónimos,
Y todos llegamos a funcionar, todos los alcohólicos anónimos llegamos a funcionar como debiéramos de funcionar, porque hay muchos, y se lo digo con todo el respeto, que los que llegan a hacer terapia de nalga, ¿no? De ahí usted los ve que no llegan, no les gusta como compartir, no les gusta hablar de ese milagro que es cada uno de nosotros, de lo que podamos nosotros dar un testimonio de cómo ese milagro nos cambió la vida. Y usted lo ve en cualquier lado del mundo, usted ve accidentes de tránsito, que usted dice, se mató, y usted ve, y salió ileso. ¿Y qué es lo que siente esa persona cuando ve un accidente de esa índole? ¿Qué hace? Un cambio. Ese cambio es el milagro que dice, Dios me dio una oportunidad, una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reflexionar. Igual cuando nosotros llegamos a Alcohólicos Anónimos, dejamos de beber, ahí está el milagro. Ahora sí, como dijo Santos, hay que mantenerlo, pero para mantenerlo hay que ponerle, hay que accionar, hay que llegar y decir, bueno, aquí Dios me dio esta oportunidad, voy a aprovecharla. Todo aquello que hice yo, que tanto hice sufrir a mis familiares, vecinos, trabajadores, bueno, con los compañeros de trabajo, pues hay que resarcirlo. Aquí el compañero que está sufriendo dentro de Alcohólicos Anónimos y fuera de Alcohólicos Anónimos, si se le va a dar el mensaje, que se le sepa dar. Pero ya usted lleva con esa convicción de que usted es un milagro, de que uno es un milagro. Cuando ya usted está convencido de que usted es un milagro, usted llega y usted hace muchas cosas que usted antes no hacía. Va a empezar a qué, a dar amor, a dar confianza, a saber comunicarse con los compañeros, porque los mismos compañeros de Alcohólicos Anónimos con el padrino nos van a guiar, nos van a decir, mire, esto es lo mejor para usted, esto es lo mejor aquí, haga esto, haga el otro, siga estos consejitos, y usted va agarrando esos volados y usted se lo va a ir compartiendo. ¿A quién? A los demás compañeros, para que los demás compañeros, si entendieron que ellos son un milagro que anda caminando, que lo aprovechen, que se lo sepa decir a los demás compañeros. No nos quedemos ahí esperando, como dijo Santos ahora, esperando el milagro. ¿De qué? Si ya el milagro está hecho. Solo el hecho de que usted ya dejó de beber y que usted entendió que es una enfermedad, que eso es lo que usted tiene, que es una enfermedad, y que hay que darle tratamiento y meterse dentro del programa de los 12 pasos, eso ya es un avance muy grande. Eso es un milagro, y un verdadero milagro, y cuando usted lo comparte, compañeros, esos son otros 100 pesos, ¿no? Para que la gente lo entienda. Inclusive cuando usted ve a la mamá de uno, a la esposa de uno rezando, y cuando usted llegó y se metió a Alcohólicos Anónimos, la señora dijo, la persona no alcohólica dice, milagro, ahí está el milagro, dejó de beber. Sí. Pero cuando usted ya se mete a Alcohólicos Anónimos y se dio cuenta de que usted es el milagro en sí, ya son otros 100 pesos, ¿no? Dígame, Santos. Vean qué importante ahora, digamos, por eso es lo importante en Alcohólicos Anónimos, cuando uno llega o cuando uno se devuelve, y el milagro se da a la llegada de Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con varios años dentro de Alcohólicos Anónimos? Que tiene que devolverse para transmitirle el mensaje al que está llegando. Ahora que hablaba usted de la persona, que una persona se accidenta y que solo un milagro se salvó. Vea qué interesante, ahora que yo hablaba de la enfermedad, que es una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud, y es la enfermedad de la negación. ¿Con qué quiero llegar a esto? En una oportunidad ahora que estaba haciendo ese retroceso cuando yo bebía, y resulta que yo tuve un accidente, carretera Heredia, venía con un chaval en una moto, bien borracho los dos, el maestro se mató, se reventó todo por dentro, yo caí a un lado de un caño, quedé inconsciente y duré 4 días inconsciente en el hospital. Me quebré la pierna en 4 partes y 2 meses después estaba en el puerto con una birra en la mano. Nunca me di cuenta que eso era un milagro, que solo por la gracia de Dios había quedado vivo, y no. Entonces llegué a Alcohólicos Anónimos y ahí sí, lo que les decía, ocurrió ese milagro, a pesar de que estuve, digamos, casi en las gradas de la muerte, y yo nunca pude visualizar que yo era alcohólico.
yo no creía que era alcohólico, yo tenía esa negación del alcoholismo. ¿Por qué? Porque yo que pensaba que el alcohólico o era aquel chichero que estaba tirado en las calles, ese sí, yo no. Y a pesar de que estuve ya tocándole las puertas a San Pedro para que me abriera, no ocurrió ese milagro. Llego a Alcohólicos Anónimos y digamos, yo llego negando mi enfermedad. Yo no llego por mí, porque yo no soy alcohólico. Alcohólico era mi hermanillo que hartaba guaro, alcohol, y ese sí, tandero. Yo no. Yo a veces trabajaba, a veces, ya había perdido todos los trabajos, pero a veces yo perdí casa, perdí esposa, perdí todo lo habido por haber, y aún así no era alcohólico. Vean lo que le cuesta a un alcohólico, le puede decir la familia, la medicina, la psiquiatría, todo el mundo le puede decir de que usted tiene problemas con su forma de ver. Solo cuando usted logra visualizar a otra persona parecida, similar o peor que uno dentro de los grupos de 12 pasos, se da ese milagro. Entonces yo llego negando mi enfermedad, llego viendo a los demás borrachos, pero no viéndome a mí. Esa es la gran diferencia de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Cuando, por ejemplo, usted hablaba de eso, de ese accidente, automáticamente me reflejé en ese pasado y pude ver que sí, Dios me dio eso que sucedió ese día fue un milagro, porque íbamos dos, el otro iba manejando, yo iba atrás, y cómo me salvé yo. Eso es un milagro, pero no lo veí, ni lo palmé, ni me di cuenta. Entonces llego a Alcohólicos Anónimos y veo a gente parecida, similar o en peores condiciones que las mías, pero ya no bebían. ¿Y cómo se dio eso? A través de un milagro. Porque, digamos, a mí me han metido la idea de que el milagro era que un paralítico caminara. Eso es un milagro. Y en Alcohólicos Anónimos se da el milagro de la persona. Decía por ahí Pablo Neruda, decía en uno de los versos que no son muertos los que yacen en las tumbas vacías, sino los que deambulan por las calles vacías. Eso es un alcohólico. Eso es un alcohólico, un muerto en vida, pero no se ha dado cuenta que está muerto. ¿Qué me decía don Gustavo? Y es que qué interesante, oiga, ¿cómo hace uno ese puente de comprensión en todo? Yo ahora estaba haciendo, digamos, yo fui chofer irresponsable durante muchos años. Y solo el manto protector de ese poder superior, Dios, como yo lo consigo, yo lo veo ahora, me protegió muchas veces me protegió de tener un percance mayor o un accidente mayor. ¿Por qué? Porque irresponsablemente, como en el carro, ¿cuántas veces manejé irresponsablemente? ¿Cuántas veces? Yo me recuerdo, oiga, en una oportunidad me vine, después de que tuve, me vine por el Surquí, para decirle así, me vine en el Surquí, y antes de comenzar a subir el Surquí, pasé ahí a unos bares que están ahí cerca del cruce del Río Frío, y después subí el Surquí. En otra oportunidad recuerdo también que bajando para Turrialba, en uno de los bares, me metí a tomar, y resulta que uno de los familiares me encontró, un vecino del barrio me encontró y me vio que estaba y llegó a decirme, oye, vea que astuto que es uno como alcohólico. Me le escapé, mientras él me llamaba a la casa me escapé, agarré el carro y me fui. Oiga, conduje irresponsablemente, cuántas infinidad de veces, hoy más por la gracia de Dios, y lo he visto sin entrar en polémicas, sin ver, digamos, las situaciones. Yo valorizo, veo los accidentes de tránsito que suceden hoy en día por el alcohol, y veo que hay un atropello o un choque, al chofer como yo no le sucede nada, no le sucede nada, y la persona segunda, tercera persona tiene las consecuencias, o queda gravemente herido o fallece en el lugar. Yo hoy valoro eso, yo hoy me doy cuenta de que soy un milagro, de que, bueno, más por la gracia de Dios y ese manto protector me salvó de muchas situaciones. Y cuando llego a Alcohólicos Anónimos y cruzo ese umbral de lo que decía don Carlos, me doy cuenta que sí tenían razón los alcohólicos.
sí tenía serios problemas con mi manera de beber, de que ya hoy había encontrado dentro de Alcohólicos Anónimos una forma diferente de vivir ya sin beber. Ya ahora sí podía comenzar a trabajar en lo que dice Santos, en los pasos, comenzar a admitir, a aceptar, a rendirme ante esa primera copa, porque a mí me costó rendirme. Yo no quería aceptar de que era alcohólico. Yo creía, y en ese entonces creía que era aquel que andaba en el mercado central, ahí recogiendo, ¿qué le digo? Comida en los estañones, en los basureros, o era aquel de que andaba un saco. Oiga, yo me acuerdo que ya me recordé también, con un saco entero, yo, después me quedó toda torcida la corbata. Don Carlos se muere de risa, algo se acordó. Pero cómo me doy cuenta realmente de las cosas. Yo no sé, doña Vivian, como ustedes, como las mujeres, ¿qué nos cuenta sobre ese milagro, doña Vivian? No, bebía en alfombra. Es que sí, el primer milagro, ¿verdad? Para mí en Alcohólicos Anónimos fue llegar, ¿verdad? Fue llegar y fue... Yo siento que no solamente dejar de beber, sino mantenerse sin beber, porque tal vez podían haber días que no se bebían, pero el mantenerse sin beber sí era definitivamente un milagro. Y seguimos siendo un milagro porque hay un montón de cosas que se van mejorando ya ahora sin tomar. Como decía, creo que fue Santos, de ya dejar de hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque desaprender todo lo que yo traía aprendido, definitivamente que si no es eso, ¿qué más iba a hacer? En realidad hay una pregunta que es muy interesante que hacen por acá, y es: ¿qué es lo que me hace creer que un milagro es posible? Yo creo que para mí en lo personal, y ahorita le doy la palabra a los expertos, ¿verdad? Los temistas, pero para mí en lo personal, lo que a mí de verdad me hace creer que sí hubo un milagro y que sí hay un milagro, es el cambio que uno va teniendo. Qué increíble, o sea, verme yo y poder ver a mis compañeros, digo yo, o sea, sí existen los milagros y nosotros sí los vemos, ¿verdad? En vivo y a todo color. ¿Y caminan? Y caminamos. Caminamos. Caminamos, ahora sí los expertos. Vamos a ver, escuchemos a Santos. Digamos, por ejemplo, ahora que les hablaba de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud diagnostica a la enfermedad como una, ahora que hablaba, por ejemplo, mi amigo Carlos, de la insidia, la obsesión. Alcohólicos Anónimos lo define como una obsesión mental más una alergia física. Ese milagro usted se da en Alcohólicos Anónimos cuando el poder superior o Dios le remueve esa obsesión por beber. Para eso es algo maravilloso. Muchos alcohólicos por ejemplo, no se han dado cuenta o en qué momento o a qué horas esa obsesión desaparece por beber. La gran mayoría, por no meterlos a todos en el saco, o a mí, antes yo me levantaba y lo primero que tenía era dice que una obsesión por beber es una idea fija. Entonces, ¿qué era lo que yo me levantaba? Con una idea fija por beber. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, un viernes, como el que pasó, el anterior, que era lo que desde que yo me levantaba ya tenía la idea fija de que yo cuando terminaba de trabajar, cuando trabajaba, iba a beber. Esa es una obsesión y eso desaparece en Alcohólicos Anónimos a través de ese milagro. Don Carlos. Bueno, ahorita curiosamente estaba leyendo aquí algo que está hablando Santos en este momento. Nosotros en Alcohólicos Anónimos hablamos mucho de la reflexión del 1 de enero, ¿verdad? Que soy un milagro, pero se habla muy poco de otra porque cae solo en años bisiestos.
del 29 de febrero. Los 29 de febrero, la reflexión se llama Un milagro de Alcohólicos Anónimos. Y habla sobre eso, dice, salvo algunos breves momentos de tentación, el pensamiento de beber nunca ha vuelto a su mente. Y en esos momentos de tentación ha sido una gran revolución. Es aparente que no podía beber ni aún queriendo hacerlo, como dice Santos. Ni queriendo vuelvo a beber, dice Santos. Dios le había devuelto la cordura. Ese segundo paso, ese paso que nos habla a nosotros de que nos devolverá el sano juicio, ese es otro milagro, que se nos devuelva el sano juicio, ¿verdad? Porque también uno no sabe en qué momento, en qué lugar, así como se me fue a mí la obsesión y la insidia, como dice Santos ahorita, y nos habla esa reflexión, de yo recobré el sano juicio y no sé ni cómo, porque yo estaba más loco que una cabra, ¿verdad? También hay una... Pobrecita la cabra. Sí, sin ofender la cabra. Ah, bueno. En el libro grande, para los que han tenido el libro azul en sus manos, en los últimos páginas vienen varias anécdotas, historias o testimonios, y hay una con la que yo me identifico mucho, y viene 4 veces la palabra milagro en esa reflexión, que es la número 11, que se llama Por cosas del destino. Entonces, como les decía ahora, dice decía el que la escribió, dice, fui al psicólogo y a Alcohólicos Anónimos a ver si podían ayudarme, y esta decisión fue un milagro, porque el psicólogo me preguntó si estaba buscando otra clase de ayuda, y le dije que estaba asistiendo a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Sin pensarlo me dijo, tú ya no me necesitas, quédate en ese programa, allí te van a recuperar. El psicólogo le dijo al paciente. Después, más adelante, también otra cosa que me ocurrió a mí, dice, cuando llegó a los grupos y se encontró una amistad, ya la amistad lo estaba guiando o la estaba padrinando una persona. Dice, esta persona me llamó mucho la atención por su forma calmada de escuchar y de explicar el programa de Alcohólicos Anónimos, y al poco tiempo le pregunté si podría ser mi padrino. Fue otro milagro en mi vida, porque mi padrino fue un gran ejemplo de sobriedad y de servicio dentro de Alcohólicos Anónimos. A uno, en mi caso personal, el padrino que a mí me tocó es un milagro, porque tenemos un puente de comprensión el uno al otro, que si yo lo hubiera buscado por mis propios medios, no lo encuentro. Solo el poder superior me lo pudo haber puesto en el camino. Ya eso sí es un milagro. Viendo, bueno, aquí estaba husmeando, como dicen por aquí, de que hablan de los milagros dentro de Alcohólicos Anónimos, y dice, dentro de lo que la mayoría, el milagro es mucho más sencillo y profundo a la vez. Dice que una persona alcohólica puede dejar de beber y mantenerse sobria un día a la vez, aun cuando le parecía imposible. Y eso yo creo que nos pasó a todos. Cuando andamos al sábado, estamos de tanda, y que uno dijera, voy a parar la tanda, imposible, mucho menos dejar de beber. Dentro de ese milagro se dan los diferentes cambios, o sea, el cambio de mente y de actitud. ¿Por qué? Porque se deja de luchar solo y aceptar ayuda. Recuerde que solo no podemos, pero solo nosotros podemos. Así lo dice el dicho, bueno, así lo he entendido yo. La recuperación de la dignidad. ¿Qué vamos a recuperar con la dignidad? La familia, el trabajo y sobre todo la paz interior. Yo creo que la paz interior dentro de la persona o dentro de nosotros, cada uno de nosotros, es algo muy importante. Mantener esa paz, esa tranquilidad, esa sobriedad es algo enorme. El despertar espiritual, de que hablan los 12 pasos, no necesariamente tiene que ser en un ámbito religioso. Ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Mucha gente le que ha practicado los 12 pasos.
Y otro dice, vivir sin alcohol y sin la obsesión de beber, algo que muchos creían inalcanzable. En Alcohólicos Anónimos suele decirse, el verdadero milagro no es que deje de beber, sino que quiera vivir sin beber. Mira qué interesante y qué bonito que suena ese concepto. Y es que eso es lo que nos compartía doña Vivian. No sé, vea, doña Vivian, usted nos decía algo, que usted aprendió a vivir ya sin beber, y esa es parte de. Don Jorge, ¿usted qué nos dice? Que yo lo veo allá así como pensando, diciendo y escuchándonos. Sí. Vea, creo que la pregunta era que ¿cómo hago para creer en los milagros? ¿Verdad? Primero, poniendo atención a las historias transformadoras de los compañeros, ¿verdad? En los grupos. Ver los cambios personales en los compañeros. Vea, a mí algo que me llamó poderosamente la atención una vez que me llevaron a compartir al Central San Pedro. Y cuando yo estaba, cuando yo bebía, había un compañero, un señor, bueno, un muchacho señor, digo yo, que le decíamos ahí al cantinero, dale un trago a ese carajo y que se vaya, porque esto olía muy feo, no sabiendo que lo que yo ocupaba era tiempo. Bueno, ese señor que llegaba y que uno pedía al cantinero que lo echara, entré yo al grupo Central San Pedro y lo vi dando un tema del Libro Azul, y yo quedé con la boca abierta, ¿verdad? De ver la transformación de ese compañero, dando un tema después de que andaba con un saco, por cierto, en zapatillas, en medias, con un saco, en camiseta. Creo que era una persona intelectualmente preparada, pero el alcohol había hecho lo que le dio la gana. Le arrebató todo. Exacto, como me lo arrebató, sí. A mí también. Entonces eso me llamó mucho la atención. La conexión espiritual en ciertos miembros, ¿verdad? Que nos devuelve la fe. Acordémonos que esto es de fe, que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Porque muchas veces uno quiere arreglar todo ya, ¿verdad? Y es un proceso, ¿verdad? Como es el proceso de recuperación emocional del alcohólico, o la sobriedad emocional que habla Bill W. Y el apoyo, ¿cómo se llama?, de comunitario, el apoyo en los grupos, ¿verdad? Eso de que uno encuentra los verdaderos amigos y compañeros del ciudad, que yo sin conocerte a vos tanto, si vos me ayudaste muchísimo cuando llegabas a visitarnos allá al grupito, ¿verdad? Y muchos otros compañeros que yo sin conocerlos, oiga, sentía el apoyo de los compañeros y me daban esa fe, esa fortaleza de que si me quedaba yo iba a salir adelante, ¿verdad? De eso ya hace muchos años, ¿verdad, Sandra? Ya hace bastante. Entonces, y eso me aumenta la gratitud hacia ellos, la gratitud hacia la vida, la gratitud hacia ese poder superior, ¿verdad? Hay una reflexión, ¿no?, que habla sobre la gratitud, ¿verdad? Que el corazón del alcohólico es de latir rebosante de gratitud por todo lo que se nos ha dado. A veces yo egoístamente quiero más y más y más, y ahora hay un problema en los grupos, porque esos condenados tiempos pasan comprando tiempos y eso se pasea en la tradición quinta, se rompe el objetivo entre Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y no solo eso, don Jorge, también que en eso también a uno de nuestros principios de la séptima tradición, porque sí, y eso es fundamental. Ahora que ustedes decían de los grupos, de Grupo San Pedro, Central San Pedro, entonces es a través de los grupos, como nosotros, a través de los compañeros y de los grupos, que nosotros podemos como grupo radial poder llevar el mensaje a través de las redes sociales y a través de Radio Costa Rica, con ese principio de la séptima tradición, de no perder el objetivo. ¿Cuál es el objetivo primordial del grupo radial Voces de Amor y Servicio? Llevar el mensaje al alcohólico o alcohólica que aún sufre, y si hay alguno que tenga un familiar cercano o algo, pueda llegar a eso. Don Gustavo. Sí, agradecemos a nuestros compañeros y compañeras que con el principio de la séptima tradición hacen posible llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos por medio de la radio y sus redes sociales. Agradecemos a los grupos de Alcohólicos Anónimos, Grupo Radial Voces de Amor y Servicio, Grupo 4M60 en Desamparados, Grupo Única Vida Entre Ríos,
Grupo El Llano en Desamparados, Grupo Charlas de Oro en Nicoya, Guanacaste, Grupo Serenidad en Guadalupe, Grupo La Unión en Tres Ríos. Ahora se nos acaba de unir el Grupo Renacimiento Guadalupano, que dicho de paso voy a hacerles un comercial, ¿verdad? Dice que está en el cuarto audio de reunión de principiantes y compartimiento de 7 a 9 p.m. Quedan todos invitados, felices 24 horas del Grupo Renacimiento Guadalupano. No sé la dirección. En los viernes es, esa reunión es los viernes. No, Y No, es que dice que es, 7 a 9. Todos los días. dicen que es hoy, Ah, sí. todos los viernes. no, los viernes. Sí, son los viernes. Sí, Yo estuve ahí. Y bueno, ok, para viernes. y todo eso también, este grupo, el Grupo Renacimiento Guadalupano, llega a sus 65 años. Es uno de los El longevos. segundo más longevo. Es el segundo porque... Segundo, el primero que es el 4M60. El 4M60. Sí, imaginen ustedes, y hay un tercero, también está el grupo La Unión, el grupo La Unión, y luego el Central Cartago. O sea, en realidad, bueno, Alcohólicos Anónimos, desde que llegó a Costa Rica en 1958. Hay uno en Pérez de León, ¿te acuerdas? En Ya hemos hablado. 1958. Hay uno en Pérez de León que tiene Ese- Central Pérez de ¿cómo se llamaba? Ese de Pérez de León Nosotros fue. fuimos allá. Pero ahí ese tenía es el- uno en Pérez de León. Ese de Pérez de León fue patrocinado por el 4M60. Y ese es uno de los grupos, que el de Pérez de León, ustedes ahora que dicen, este fue el primero que utilizó el rótulo, ustedes no lo sabían, de que colocó el primer rótulo a nivel nacional para informar a los vecinos y al público en general. Fue el de Pérez de León. Vean ustedes, o sea, que ya el mensaje corría por todo Costa Rica, con los primeros grupos, los segundos, terceros, y entonces el Grupo Renacimiento Guadalupano tiene un programa para inician el 2 de febrero, desde el lunes. Oiga, imaginen que comienza el lunes 2 de febrero en adelante, y su gran reunión de divulgación es el domingo 8 de febrero. El domingo 8 de febrero, en el Salón Comunal de San Gerardo en Guadalupe, 230 metros al oeste del antiguo Mercado del Mueble. Ahí es Ahí en pantalla tenemos la dirección del grupo también. bueno, ahí está la dirección del grupo también, ve, es correcto, ahí está, que Gustavo la pedía la dirección. Y es a través de esto, de todos nuestros compañeros y compañeras, porque esto es un principio tradicional, vea, doña Vivian, como tesorera, porque cómo cuesta, cuéntenos usted, doña Vivian, esa parte, invítenos. Bueno, recordar la séptima tradición, ¿verdad? Para todas nuestras compañeras y compañeros, para todos los que tengan gusto de verdad de aportar la séptima tradición, recordarles que el número del CIMPE es el 87 72 86 10. Sale a nombre de la tesorera. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo nos hace falta servidores? Dijo alguien. Y que aguanten, eso es lo peor. De recordarles, y también nosotros lo que estamos haciendo es que les mandamos yo sé que es la séptima, pero lo hacemos de esa forma para un control más. Un recibo. Ajá, exactamente, para hacer un control mejor, un recibo, y también mandamos un informe. A finales pasamos un informe también, para que la gente, ¿verdad?, los compañeros tengan más seguridad de lo que están dando, porque en cuanto a lo que son asuntos de dinero, hay que tener mucho Cuentas claras, cuidado, chocolates, que es pesos, decía mejor, mi mamá. ¿verdad? Por eso es Mejor que así. somos un milagro, ya hoy somos responsables. Sí, así es. Y esa es parte de. Entonces, este principio espiritual, donde se mezcla lo material con lo espiritual, hace que podamos llegar por medio de la radio, acá en Radio Costa Rica, que nos abrió sus puertas. También tenemos que ser responsables, porque si no, don Andy no nos abre la puerta ahí, entonces qué No se torta. echa, ahí sí es cierto. Ve, pero tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos recibir contribuciones de afuera, parece mentira. O sea, pero es uno de los principios, inclusive desde sus inicios. Es así, don Carlos, desde sus inicios es el principio, porque si no, imagínense. Y hay una frase que dice: mientras Alcohólicos Anónimos empobrece, el miembro enriquece. Correcto. Entonces hasta eso es un milagro.
desde los inicios, creo que Bill en la reunión con los Rockefeller, fue así. Sí. Uno de los millonarios en esa época no recibió esa contribución, todavía inclusive a Bill le ofrecieron que fuera un terapeuta y todo, y entonces ahí hay un nacimiento de esa séptima tradición. Esa es la historia. Yo veo que ustedes en esa parte de la historia, yo veo que hacen que sí, como que esa séptima tradición a veces se rompe. De hecho, nosotros acá en el Grupo Radial, cuando ahí en la salita de Radio Costa Rica nos tomamos un cafecito que compartimos, o un fresco, antes de entrar a cabina. También tenemos el principio de la séptima tradición, y es como así nos vamos manteniendo. ¿Para qué? Para poder llevar y llegar a todos y a cada uno de ustedes. Yo, don Jorge, ¿usted qué nos dice más sobre el milagro? Porque acá el tiempo corre. Sí, no, la séptima tradición. No, ahora le pasamos la séptima canastita. tradición es un milagro, dijo. Cuando Rockefeller es un milagro que los alcohólicos sobrios ahora cooperen con la séptima tradición. Es una actitud de gratitud. En gratitud. Eso es parte de la gratitud del alcohólico, ¿verdad? ¿Cuánto debo yo aportar en la séptima? Bueno, decían que el valor de una cerveza, ¿verdad? Como mínimo, pero a veces sabemos que hay gente que con mayor gratitud que se desprende, ¿verdad?, anónimamente, para que todo esto, no solo lo de la radio, sino inclusive actividades como la Reunión Nacional de Conferencias, que yo creo que pronto va a estar, ¿verdad? Este fin de mes, creo, a principios del otro mes, viene la Reunión Nacional de Conferencias, ¿verdad? Yo he participado en varias y siempre a lo último creemos que no tenemos cómo hacer la comida para la gente que llega, y al final llegan sacos de papas, sacos de arroz, y más bien sobra. Ese es el milagro de la Por Alcohólicos ese Anónimos. anuncio ahora le ponemos la canasta doble A don Jorge. vez a don Jorge. A don Jorge. Sí. Pero no es Alcohólicos Anónimos como en todo eso, ¿no? Sí, recordarle también a todos los compañeros que por medio de la séptima tradición, ¿verdad?, es como nos mantenemos, y a la vez también damos los anuncios, ¿verdad?, de los grupos de alcohólicos. Hacemos las Anónimos. promociones de los grupos. De los grupos, bueno, los anuncios. Bueno, digamos, los promociones no, pero sí, Sí, los son, anuncios de los grupos. es a través Un de beneficio, un beneficio. Ajá, es. exactamente. Es un beneficio. Sí, Es sí, parte de, exactamente. sí, porque ahí Parte también de, debemos sí. de ser responsables. Don Jorge hablaba así de hecho de la conferencia, y somos los grupos Los son que- los grupos los que ajá. debemos de mantener eso, solamente que muchas veces Sí. las cosas se dan, pero ya esos son parte de lo que se hablaba en el inicio, que es parte del servicio en gratitud de todo eso. ¿Para qué? Para poder seguir funcionando, porque si no pasa como en Chile, que cerraron porque ahí no se pagaba, Ujú. pero hay muchas veces ese principio cuesta mucho. Sí, ese milagro, yo siento que de cómo se retribuye la séptima tradición, a veces no se habla mucho en los grupos. Eso debería hablarse, porque al miembro nuevo casi siempre se le habla de la séptima tradición como si fuera una obligación darla, pero no. Eso es una parte Del milagro. que del milagro, Ah. porque yo estoy retribuyendo lo que se me está dando por la gracia de Dios, y al darlo, aunque uno no lo crea, la parte espiritual se le multiplica lo que uno dio. Y no de la noche a la mañana, o sea, lleva su No, tiempo, lógico. lleva su tiempo. No, y- Porque yo recuerdo que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, oiga, yo llegué con una mano adelante y con una atrás. Sí. Sí, o sea, prácticamente, ahora don Jorge decía, no sé cuál de los compañeros decía ahora, con los zapatos rotos. Era usted, don Jorge, los zapatos rotos, el pantalón roto y camisa rota, era así, que decía usted. Y fue puña, y yo casi que, sin trabajo y sin familia y sin todo eso. Y entonces imaginen ustedes, entonces hoy más por la gracia de Dios ya las 24 horas han pasado, se han acumulado un poco de años, aunque los años no son sinónimo de recuperación, pero sí como se va dando ese milagro dentro de mí. Imagínese, Memo,
que hace 7 años, ¿verdad?, que yo salí del internamiento y a mí mi mamá, porque todavía era el dependiente de mi mamá, me daba 2 rojos para que fuera a reunión, un rojo para los pasajes y un rojo para que yo diera la séptima. Ni siquiera la daba yo, la que la pagaba era mi mamá. No, el otro rojo era para los pasajes, 500 pesos para allá y 500 pesos para acá. Se vino a pie, haber ido a pie hasta el grupo. No, yo creo que más de una vez se fue a pie. No, me hacían ride de vez en cuando, entonces me ahorraba los 500 pesos, entonces me compraba un helado o una galleta. Pero sí, en el grupo me empezaron a enseñar el milagro de dar esa séptima tradición. Y es que ahí es donde inicia, porque vamos a ver, en los inicios, antes las reuniones eran en las casas, en los inicios, allá en el año 35, por ahí, eran en las casas. Entonces Lois y Ann les preparaba el café a los borrachitos que llegaban ahí y después fueron creciendo. No, y aquí también, cuando empezaron los grupos rotativos, eran en las casas. Sí, eran en las casas. Y el dueño de la casa era el que daba el refrigerio, entonces ponía de bolsa de él. Ajá. Entonces ya cuando nacen los grupos y comienzan a nacer esos primeros grupos, entonces ya comienzan a ser responsables de una u otra forma. Entonces ahí donde se va dando el milagro a través del poder cruzar ese umbral para poderse recuperar. Entonces se hablaba, digamos, sí, claro, los 3 legados: recuperación, unidad y servicio. Y entonces en gratitud uno sigue, como en gratitud seguimos llevando como grupo radial Voces de Amor y Servicio, donde 1 o 2 nos reunamos con tal de mantenernos sobrios. Es un grupo, entonces seguimos llevando el mensaje a través de la radio y las redes sociales. Doña Vivian, estamos, vea que aquí el tiempo corre, así es que creo que nos queda, no sé si alguno tiene o hay alguna pregunta o algo. Nada Don más Jorge. quería hacer un aporte, porque encontraba por aquí, digamos, por ejemplo, a veces nosotros no le damos la importancia a Alcohólicos Anónimos, y sin, digamos, sin, ¿cómo le dijera yo? Bueno, sin mencionar mucho, o más bien sin irme a ese lado. La Iglesia Católica, por ejemplo, en el Padre Juan 23, declara al alcoholismo como el milagro del siglo XX. Vea la importancia, y nosotros, digamos, no le damos a veces la importancia a lo que es Alcohólicos Anónimos para un alcohólico, para un chichero, la importancia que tiene de ese milagro que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque para que digamos, por ejemplo, yo, cuando, digamos, me inculcaron las cosas de los milagros, eso se daba solo en la iglesia o en cosas así, y vea que para que lo reconozca la Iglesia Católica, que es la que tiene más feligreses, que reconozca que Alcohólicos Anónimos es el milagro del siglo XX, tiene que ser algo fenomenal. Sí, es que es parte, porque el programa, por ser meramente espiritual, no religioso, pero tiene una mezcla. Don Jorge, ¿cómo es que...? La colaboración de los católicos en los principios de Alcohólicos Anónimos fue fundamental. El padre Dowling, la hermana Ignacia, sí, toda esa gente colaboró, ¿verdad? Colaboró para que y además de que ellos eran católicos, por lo menos Bill sí era católico, no sé Bob si era, entiendo que Bob participó en muchas sectas. Sí, porque iban a los grupos orfos, sí, iban a los neoyorquinos, o sea, en sí, si nos vamos, nos vamos un poquito más allá en todo eso, ellos son los que están, y yo creo que para próximas vamos a traer los que estuvieron, digamos, detrás de todo eso para que Alcohólicos Anónimos creciera, que todas esos, porque todos tuvieron que ver, hasta inclusive la publicación de Jack Alexander, o sea, la prensa, la radio, la televisión, el cine, o sea, hubieron un montón de personas, de personalidades que estuvieron detrás de todo eso, y por eso dice que Alcohólicos Anónimos es lo mejor de la religión, lo mejor de la psiquiatría y lo mejor de la medicina. Eso es ahí donde está todo ese concepto, o sea, son de lo mejor, y entonces por eso somos un milagro. Vea, y algo importantísimo, por ejemplo, ahora que se hablaba de lo de la séptima,
porque, digamos, por ejemplo, la gran mayoría de los grupos no se le inculca lo que es la séptima, la responsabilidad. Decía en agradecimiento, no, es que el alcohólico es una responsabilidad a la séptima. Bueno, si tiene edad y si no, no. O llega al grupo y al final vamos a pasar la séptima y leen el encabezado y nada más. El miembro no sabe ni para qué es esa séptima, en qué se utiliza esa séptima y cuál es la responsabilidad de un alcohólico anónimo recuperado. Tiene que dar esa séptima. Ajá. No, Sí. no es que si no tiene, no. Y si usted no tiene trabajo, cuando usted llega, bueno, cuando tenga trabajo, aporte lo que la conciencia le dicte. Y es que eso cuesta. La séptima es la cooperación voluntaria que todo irresponsable que todo alcohólico anónimo debe hacer a su grupo, porque hay que pagar luz, hay que pagar el local, hay que pagar lo que se da el cafecito Refrigerio. con la rosquilla, hay que comprar literatura, ¿verdad? Hay que aportar no se enojen, ¿verdad? Hay que aportar el 60-30-10 también, ¿verdad? Todos esos planes de financiamiento que van a parar a las oficinas y a comités a diferentes comités de área, ¿verdad? Que son responsabilidades porque nosotros y el grupo y toda la estructura de Alcohólicos Anónimos da el servicio y trabajan también para el que no ha nacido, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí el tiempo es oro. Aquí el tiempo es oro, así es que comenzamos a despedirnos. Comencemos por don Carlos. Bueno, muchas gracias a la producción, como les dije al principio, por haberme invitado, y me voy sumamente enriquecido de este tema tan bonito de hablar sobre los milagros dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y los milagros suceden todos los días. Cada 24 horas que pasa, para mí es un milagro, solo por hoy. Don Santos. Darle las gracias a los radioescuchas, a la emisora por brindarnos este espacio, a los compañeros de este excelente grupo y sobre todo a Dios por haberme permitido estar esta tarde con ustedes hablando del tema del milagro. Ojalá que al alcohólico no se le olvide ese milagro, que siempre tenga presente que somos un milagro y que solo por la gracia de Dios hoy no bebemos y tenemos una vida feliz. Don Jorge. Sí, muchísimas gracias a ustedes y a mi poder superior Dios, como yo lo consigo, por haberme permitido estar esta tarde con ustedes. Que Dios los bendiga y los conserve mucho tiempo por acá. Gracias, don Gustavo. Bueno, agradecerle aquí a los compañeros por el tema estuvo bastante interesante, como dijo Carlitos, muy enriquecedor. Esa es la idea, de que los demás estimables oyentes lo hayan aprovechado de igual manera. Así que tengan buenas tardes y muchas bendiciones. Doña Vivian. Agradecerles de verdad a todas las compañeros y personas no alcohólicas que nos escucharon, de verdad que estuvo muy buena, más por la gracia de Dios, hoy soy un milagro. Agradecer al compañero y compañeras. Y sobre esto del milagro en Alcohólicos Anónimos, aprendemos que el milagro no siempre llega con luces ni aplausos, a veces llega en silencio, en un día sobrio más, en una palabra oportuna, en la paz de poder acostarnos sin culpa y despertar con esperanza. El verdadero milagro ocurre cuando dejamos de luchar solos, cuando aceptamos ayuda y permitimos que un poder superior haga por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por cuenta propia. Es el milagro de la transformación interior, del cambio de corazón, de aprender a vivir un día a la vez. Hoy sabemos que no solo se trata solo de dejar de beber, sino de aprender a vivir, de pasar del miedo a la confianza, del resentimiento al perdón, de la desesperanza a la fe. Y ese milagro está disponible para todos, mientras mantengamos nuestra disposición, humildad y servicio. Que sigamos cuidando este milagro con gratitud, compartiéndolo con otros alcohólicos que aún sufren, recordando siempre que el milagro continúa mientras sigamos viviendo. Gracias por permitirme compartir. Y bueno, como hemos llegado ya al final de esta reunión del Grupo Radial Voces de Amor y Servicio,
Nos despedimos, como ya es costumbre, con la declaración de la responsabilidad que nos dice: yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté aquí, y por eso yo soy responsable. Más por la gracia de Dios. Hasta la próxima.